Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de cobro judicial con el señor Esteban Chávez Huertas. Pero antes de iniciar voy a presentarles a nuestro invitado especial. El licenciado Esteban Chávez Huertas es especialista en Derecho Laboral, ex técnico judicial en materia civil, defensor social de la Defensoría Social de Alajuela. Bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por atender a nuestro llamado. Para iniciar desde lo básico, ¿podría explicarnos, por favor, qué es el cobro judicial? ¿Cómo es que una persona o empresa llega a estas instancias? En el cobro judicial llegamos cuando se deja de pagar una deuda, ya sea por préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, incluso por tarjetas de crédito. Cuando no se cumplen con los pagos, al día siguiente la obligación se vuelve líquida y exigible y pueden acudir a cobro judicial quienes se vean ofendidos por eso, ¿verdad? ¿El cobro judicial es únicamente sobre préstamos o también puede ser sobre bienes como carros, casas, fincas, etcétera? Sí, existen diferentes conceptos para eso. Por ejemplo, la hipoteca es sobre un bien inmueble. Se pide un dinero y se ofrece un derecho real como garantía. Con los automotores funciona como una prenda y en todo lo demás es directamente cobro judicial. ¿Qué sucede en caso de los préstamos informales? Un problema muy grande. Los préstamos informales no van nunca a cobro judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobran una tasa de interés superior a la que permite el gobierno. Entonces ahí no se va a ir nunca a cobro judicial y lo van a extorsionar. La recomendación siempre es no ir a esos préstamos informales. Ok, sí, porque se da mucho que algún familiar o ni siquiera conocido vecino le dice, bueno, mira, yo te presto, ¿verdad? Pero después se ven involucrados en eso que nos está justamente hablando, que es que les cobran ya sumas exorbitantes por intereses o incluso se han dado casos, lo he visto en las noticias, que lleva 3 años pagando, 4 años pagando, o sea, está más que saldada la deuda, diría uno, pero te siguen cobrando o le siguen cobrando a esa persona. Entonces, ¿qué podría hacer la persona que está en esa situación? Ahí hay algo muy importante, hubo una modificación y adición a la Ley de Protección al Consumidor y entonces ahora se regula la usura. Entonces hay una tasa de interés máximo que permite el Banco Central, que lo publica cada semestre. Cuando se firma un pagaré o una letra de cambio con un monto de interés mayor al que permite el Banco Central, en teoría de oficio el juzgado civil debería remitirlo a la Fiscalía para que lo acusen del delito de usura. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que una persona no pague, como me hablabas, el típico caso de tarjeta de crédito o cualquier otra situación, no pague y que llega ya a cobros judiciales? ¿Qué es lo que le espera a esa persona que está adeudando algo, ya sea su tarjeta de crédito o demás, y que ya está involucrada en un cobro judicial? Okay. Aquí el proceso de cobro judicial se tramita directamente dentro de un proceso que se llama monitorio. El monitorio tiene la particularidad que es un proceso privilegiado. ¿Por qué? Porque permite el embargo preventivo. O sea, yo le puedo embargar su salario, su casa, su carro, sin que ni siquiera lo hayan notificado. Entonces, evidentemente, cuando está en cobro judicial, hay un problema muy grande, porque le pueden embargar todo eso que le acabo de decir. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Siempre contar con la asesoría de un abogado, porque el cobro judicial es parte del derecho civil y el derecho civil es formalísimo, entonces usted no se puede representar a usted mismo. Mínimo ocupa que un abogado le autentique la firma de cualquier escrito. Ok, y para evitar que le lleguen a quitar su carro, quitar su casa, todo lo que me está diciendo, esas consecuencias ya tan severas, ¿cómo se podría negociar si está en proceso de cobro judicial? Me imagino llegar a un arreglo, no sé cómo funciona. Con los arreglos de pago hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a profundizar un poquito en lo que es la prescripción de capital, pero también existe la prescripción de intereses. Los intereses prescriben una vez al año. Y entonces, en la mayoría de estos arreglos de pago nos quieren hacer pagar intereses que ya no deberíamos pagar. Entonces, cuando hay un acercamiento del acreedor para llegar a un acuerdo, tenemos que siempre revisarlo con un abogado que nos diga si es viable o no pagar toda esa cantidad. ¿Por qué? Porque esto se convierte en una bola de nieve y entonces vas a pagar interés tras interés tras interés y no vas a salir de la deuda nunca.
Ok, pero eso se da mucho también con las tarjetas de crédito, ¿no es así? Correcto. Que digamos, no sé, tiene una deuda de $500,000, pero termina pagando 4 millones porque todos son intereses. Porque el interés es muy alto. A la gente le dicen, el pago mínimo realmente no existe, porque el pago mínimo lo que hace es que paga interés. Y entonces recuerde que el interés no va a bajar siempre y cuando usted no toque el capital. Y entonces pagar interés, vas a deber siempre el mismo capital, que es con el que se va a liquidar el futuro interés. Ok. Hablemos ahora de los arreglos de pago. Una persona en cobro judicial puede abonar a la deuda el monto que él pueda. O sea, por poner un ejemplo, si solo puede pagar 5,000 o 10,000 colones a la deuda, o estaría en lo mismo que hablamos, que está pagando solo intereses. Ni siquiera intereses, porque cuando ya la deuda llega a cobro judicial, tiene la condenatoria en costas prevista. Y entonces la manera en que se traslada el dinero para el acreedor es intereses, costas y capital. Y entonces si abonamos 10,000, no pasamos de las costas, entonces la liquidación va a seguir haciéndose con el mismo capital, entonces no se va a terminar de pagar nunca. Eso es lo que pasa. A veces la gente piensa que porque tiene embargado el salario y el embargo llegó por 1,000,000 de colones, cuando le rebajen ese 1,000,000 de colones se acabó el proceso, y no, porque el monto, que es 1/8 o 1/4 parte del salario que le rebajaban por el embargo, no cubre ni las costas ni los intereses, y entonces lo que hacen es aplicar otro embargo nuevo. Ese es el gran problema. Licenciado, hablábamos fuera de cámaras que el tema de cobro judicial es como del día a día de los abogados y las abogadas, o sea que es más común de lo que la gente se imagina. ¿Qué consejos, qué tips le puede dar usted a las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos acerca de este tema tan importante para no verse involucrados en un cobro judicial a corto o mediano plazo? Lo primero es que porque estén en cobro judicial no quiere decir que sean irresponsables o que sean malas personas. Todos tienen malas situaciones, ¿verdad? Venimos pasando una pandemia que incrementó muchísimo esto. Entonces la recomendación es primero nunca ser fiador de nadie, porque recuerde que el fiador es exactamente un deudor y el acreedor puede decidir a quién le va a cobrar, a usted que le dio el préstamo o yo que lo estoy fiando. Entonces ese es el primero. El segundo es acudir siempre donde un abogado. El proceso puede estar prescrito, la prescripción de la deuda como tal, o puede estar caduca. Hay muchas estrategias que se pueden aplicar, pero tienen que buscar a un abogado en el momento. Si los notifican, busquen al abogado en ese momento. De hecho, la gente a veces confunde y piensa que no firmé la notificación, entonces no estoy notificado. No, sí está notificado. Entonces tienen que buscar a un abogado porque hay momentos procesales para interponer los recursos o las excepciones que nos puedan salvar. Ok, perfecto. Y bueno, si ya estuviera en un cobro judicial, de igual manera es el consejo de asesórese con el abogado de su confianza para ver cuál es, porque cada caso es particular también y tiene sus particularidades. Exactamente, o sea, desde el momento que sabe que ya no va a poder pagar, desde ahí busca un abogado que lo va a orientar a qué puede hacer para evitar que el impacto sea mayor. Hablábamos también que parte importante de la mora judicial actualmente en el Poder Judicial es justamente los cobros judiciales. Entonces, sin duda, es parte de la problemática país. Exactamente. Nosotros acabamos de poner una excepción de prescripción a un proceso de cobro de 15,000 colones. No puede ser. A ver, por derecho el acreedor tiene toda la facultad de hacerlo, ¿verdad? Pero a nivel país, usted sabe lo que es invertir y que un notificador vaya a notificar a una persona por un saldo de 15,000 colones. El problema es que estas empresas, no digo que todas, pero la gran mayoría, se dedican a amenazar y se dedican a intimidar a las personas. Entonces ya socialmente hay un rechazo a escuchar una propuesta que nos puedan hacer. Entonces siempre, desde que usted sepa que no puede pagar, busque un abogado. Él la va a orientar en decirle, hagamos esto, protejámonos con esto. Perfecto. Bien, a continuación vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando acerca del tema de cobro judicial con el licenciado experto en el tema Esteban Chávez Huertas. Don Esteban, ¿cuánto dura una deuda? ¿Hay prescripción o caducidad? Ok, este es un tema que sí tenemos que ser un poquito más profundos, tal vez. Hay como una cultura general a pensar que las deudas prescriben a los 4 años. Eso es parcialmente cierto, pero se deben cumplir los requisitos que dice el 984 del Código de Comercio. No solo es el paso del tiempo. Si a mí me notifican hoy una deuda que tiene más de 20 años y no respondo en forma y en tiempo, me la van a cobrar. ¿Por qué? Porque el solo paso del tiempo no extingue la deuda. Entonces hay 2 tipos de prescripción y un tipo de caducidad. Existe prescripción de capital, que es cuando no he sido notificado durante más de 4 años y la solicito al juez. Cuando estoy notificado, aplicaría la otra prescripción, que es la prescripción de sentencia, que es cuando pasen 4 años después de la notificación y el acreedor no gestione dentro del proceso. Y la caducidad es una figura nueva que sale a partir del 2018 con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Esta lo que nos dice es que si nos tienen embargados, no estamos notificados, durante más de 6 meses podemos solicitar al juez que caduque ese expediente. ¿Qué quiere decir que caduque? Que se acaba ese expediente y el acreedor tiene que volver a empezar. Ahí me gustaría nada más explicarles qué es la ventaja. Ok, la prescripción extingue la deuda, la caducidad hace que el proceso desaparezca, y entonces si tenemos un proceso que podemos pedir la caducidad mientras la solicitamos por la mora judicial y nos la resuelven, posiblemente cuando el acreedor vuelva a iniciar el proceso ya podamos pedir la prescripción. Entonces es más como de estrategia. De acuerdo. Ahora, hablemos de las manchas en un récord crediticio. ¿Qué es estar manchado en récord bancario y cuáles son las consecuencias de ello? Bueno, estar manchado es precisamente porque se establece como una protección a los acreedores, saber cuál es el récord crediticio suyo. ¿En qué le afecta? Yo siempre digo a la gente que, bueno, en este país creo que hay más de 1 millón de personas que ya se encuentran manchadas, y los bancos igual van a tener que prestar. Lo que pasa es que van a prestar una tasa de interés más alta, porque a mayor riesgo de recuperación, mayor va a ser la tasa que nos van a cobrar. Se duran 4 años para que su jefe le limpie las manchas crediticias, o usted puede solicitárselo directamente cuando ya un proceso se le declaró prescrito o terminado. Igual le va a durar 4 años, pero ya por lo menos va a aparecer que está terminado. ¿Cómo sabe una persona si está manchado su récord crediticio? Me imagino que obviamente, pues si usted sabe que no ha venido pagando algo, es posible, pero digamos, a uno le avisarían, le llegaría un correo, o cómo se entera uno si está manchado, o pide, digamos, a su jefe que le brinde el dato. Su jefe le brinda el dato. Ok, uno lo puede pedir. Ajá, incluso se puede pedir de forma electrónica, si se tiene firma digital. Pero también existen unas empresas que se dedican a vender estudios crediticios de las personas. Ahí los puede pedir y le va a aparecer lo que tiene, lo que no tiene. Y hay una tercera forma que es un poco más sencilla, que es apersonarse a cualquier juzgado, no importa el tipo de juzgado que sea, pedir que le abran gestión en línea y ahí le van a aparecer los procesos judiciales que tenga, sin que eso signifique que está ni notificado ni apersonado a ninguno de ellos. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que del todo deciden desaparecerse del mapa? O sea, uno las llama, no contestan y se sabe que pues tiene un cobro judicial. ¿Cuál sería la forma correcta de, digamos, para indicarle a esas personas, verdad, que se están escondiendo, de que pueda enfrentar el cobro judicial, para que no se le haga justamente una bola de nieve y termine pues en problemas más grandes o más serios? Sí, hay que aclarar, digamos, acá en Costa Rica por deudas no se va a prisión, no se le va a manchar la hoja de delincuencia, no va a tener problemas para salir del país. Sin embargo, es importante que cuando usted sepa que del todo no puede pagar, busque primero la asesoría de un abogado para que le diga cuáles son las estrategias que se pueden hacer. A veces es tan sencillo como poner un escrito de prescripción y se acabó el problema, o como pedir una caducidad y tratar de buscar la estrategia para que se pueda extinguir esa deuda. O incluso hay gente que ha estado embargada durante tanta cantidad de tiempo pero no está notificada, que basta con ponerse de acuerdo con el acreedor para que se notifique o se apersone, se le gire lo que ya está retenido y se libere de la deuda. Es que siempre hay muchas soluciones, lo que pasa es que a veces la gente no se acerca a buscarlas.
Buscar las soluciones, exactamente, buscar el abogado o el profesional que le pueda guiar en su problemática, ¿verdad? Para no hacerla más grande. Ahora, bueno, sin duda el manejo de las deudas y el cobro judicial es un tema muy sensible, como lo venimos conversando. La gente puede perder hasta su casa, que es lo más valioso, sus carros, trabajos, matrimonios, familia y sobre todo la paz, que no tiene precio. ¿Cuál sería, licenciado, la reflexión final que usted hace sobre este importante tema? La reflexión sería, voy a hacer una reflexión y unas recomendaciones. Desde el momento que usted sabe que está en cobro judicial, sus cuentas de ahorros pásenlas al Banco Popular, porque es inembargable incluso por el mismo Banco Popular. Eso es una manera de tener seguridad de que el ahorro que tenemos destinado a algo no nos lo vayan a embargar. La segunda es nunca ser fiador de nadie. Ya son muy pocas las entidades bancarias que piden una fianza, pero bueno, todavía existen, entonces no ser fiador de nadie. Y la recomendación es asesórense siempre con un profesional en derecho que conozca de cobro judicial. Los abogados manejamos en todo el derecho, pero nos especializamos en ciertas partes. Entonces, cuando buscamos un abogado que conoce de cobro judicial, nos puede proponer y brindar salidas o escudos ante la situación que estamos de cobro judicial, que a la postre van a terminar siendo más beneficiosas que si tratamos de arreglar el asunto nosotros solos. De acuerdo, y a mí me parece también la cultura de educación financiera, ¿verdad? Que es tan importante que no la brindan en escuelas y en colegios y debería ser una materia más que nos enseñen desde pequeños. Correcto, incluso vean, viene muy ligado el tema de la depresión a las deudas que tenemos de cobro judicial, porque la gente recibe llamadas constantemente, porque la gente sabe que no puede llegar a fin de mes y a veces es tan sencillo como buscar un abogado para que le diga, podemos hacer esto y se acabó el problema, ¿verdad? Entonces, hasta por salud mental. De acuerdo, bien, licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tenerlo en una próxima entrevista. Muchas gracias por atender nuestra invitación y les agradecemos a ustedes por su sintonía. Les recuerdo que puede vernos a través de nuestros canales, el canal de YouTube y el Facebook institucional. Hasta la próxima semana.